En el año 2001, Apple presentó el iPod, un reproductor de MP3 que cambiaría totalmente la forma de escuchar música en el mundo. Creo que no hay chance de que no lo conozcan porque es el reproductor de música más famoso del mundo, vendió millones y millones de unidades a lo largo del mundo, se vendió como pan caliente, pero tal vez mucha gente no se da cuenta de lo importante que fue para la industria de la música, porque fue como una especie de punto de inflexión entre el formato físico y el formato digital. Pero ¿por qué fue tan bueno el iPod? ¿Qué tuvo tan de bueno para que sea tan popular? Para dar un poco de contexto, por esos años, que serían finales de los 90, principios de los 2000, las dos formas de escuchar música que había era o bien CDs comprados de toda la vida, o los recién aparecidos CDR, que eran los CDs grabables. Pero en 1998 apareció algo que cambiaría todo, y era Napster. Napster era un software para poder descargar música de forma gratuita, pirata obviamente, pero que no era que Napster tenía la música pirata y se la daba a la gente, sino que hacía como intermediario entre las personas para que los usuarios pudieran intercambiar la música de forma gratuita. Napster se comió 1.000.000 de demandas por infligir los derechos de autor, pero fue demasiado tarde porque el impacto que llegó a tener fue tremendo. A Napster le siguieron otros programas como Ares, después su torrent y LimeWire. Pero el punto en sí de Napster es que logró masificar y hacer muy popular el escuchar música descargándola y de forma pirata, a tal punto que llegó un momento en el que había más CDs vírgenes vendidos que gente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tres formas hay de escuchar música? CDs comprados, CDs grabados por vos, o la tercera opción, que estaba empezando a aparecer, que eran los reproductores de MP3. Ahora, los reproductores de MP3 tenían un problema muy grande, y era que eran todos una basura. En ese momento tenías dos tipos de reproductores de MP3, los que usaban memoria flash y los que usaban discos duros. Los dos representantes más populares de esas dos secciones eran, por un lado, el Rio PMP 300, creo que se llamaba, y el Nomad Jukebox. Ahora, ¿por qué digo que son una basura? Por un lado tenés el Rio, que si bien es chiquito, la batería le dura mucho, es horrible, es complicado de manejar, tiene solamente la increíble capacidad de 32 megas. Adentro de esa porquería podías poner como máximo 10 temas. Nada más. O lo que sería el equivalente a media hora de reproducción de audio. Después por otro lado estaba el Nomad, que tenía un disco duro, pero piensen esto, un disco duro. ¿Ven el tamaño que tiene esto? El Nomad Jukebox no solo era grande, sino que era feo, pesado, la batería le duraba media hora, la batería le duraba 3 horas y la velocidad para transferir los archivos de tu computadora al reproductor de MP3 era lentísima, porque usaba USB 1.1, que era la última versión hasta el momento, pero que solamente podía transferir 1,5 megas por segundo. La nada misma, prefiero no transferir nada a que transferir esa velocidad. O sea que cargarle un solo álbum de música adentro del Nomad podía tardar hasta, no sé, la segunda llegada de Cristo. Pero aún así, con la increíble popularidad que estaban teniendo los MP3 y las descargas digitales, Steve Jobs dijo, quiero un reproductor de MP3. Y se empecinó. Él quería un reproductor de MP3. Y si Steve Jobs lo quiere, lo tienen que hacer. ¿Qué pasa? Fue con su jefe de ingeniería y le dijo, hay que hacer un reproductor chiquito, que tenga espacio, que sea fachero, que se le puedan transferir rápido los datos y que le dure mucho la batería. O sea, todo lo bueno de los dos mundos sin nada de lo malo. ¿Qué hice? Y es como, ¿cómo lo pensás hacer? Y en ese momento no tenía ni idea, hasta que apareció la grandiosa Toshiba. En un viaje para ver qué habían estado desarrollando, le mostraron al jefe de ingeniería, John Rubinstein, me parece que se llama, algo en lo que han estado trabajando, ¿viste? Se le mostraron así como algo casual. Y le dijeron, mirá lo que estuvimos haciendo. ¿Qué es esto? Esto es un disco duro. Como el del Nomad. Sí, pero miren la diferencia de tamaño. Creo que es fácil darse cuenta de que el que estaba haciendo Toshiba era mucho más chico y
mucho más liviano que un disco duro tradicional. Así que, como se imaginarán, Apple automáticamente firmó un contrato de 10 millones de dólares con exclusiva con Toshiba para que le vendan sus discos duros chiquitos. Esos discos duros, para los que no sepan, son los que se usan actualmente en notebooks y son del mismo tamaño que tienen ahora los SSDs. Son en formato de 2,5 pulgadas. Después de haber conseguido este perfecto avance, ya habían solucionado dos problemas: el del espacio y el del tamaño. ¿Qué le faltaba? La batería, la transferencia de archivos y que sea fachero y cómodo de usar. Cosa que no sé si dije, pero que los otros dos reproductores no eran horribles y aparte no eran fáciles de manejar. Y entonces, en una reunión que tuvieron los ejecutivos de Apple y el líder del equipo de desarrollo del iPod, en el cual estaba presentando los avances que tenía el proyecto, uno de los ejecutivos tiró una idea y fue mostrando un control remoto. ¿Qué onda? Me acabo de dar cuenta de que no era un control remoto, era un teléfono, aclaro. Error mío. Creo que su peculiaridad era que tenía una rueda. Una rueda. Y es como, sí, una rueda. Pongámosle una rueda. Ese fue el origen de la famosa rueda del iPod. Vino de un control remoto. Entonces, ¿qué hicieron? Le encajaron una rueda adentro del cuadradito para ir navegando entre los menús. Esta rueda, como creo que todo el mundo sabe, fue un éxito total. Que fue re icónica. A todo el mundo le encantó la ruedita. Está buenísima. Yo nunca tuve, pero la ves y digo... Buena. A este punto el iPod estaba a muy poquito de ser perfecto. Lo único que le faltaba era reducir un poco más el espacio, cosa que Steve Jobs estaba totalmente echando las pelotas con que hagan. Es más, se dice que una de las veces que le presentaron un prototipo a Steve Jobs lo miró y dijo, no, más chiquito. Y el otro le dijo, pero no se puede hacer más chico. El chabón agarró y tiró el iPod a una pecera y dijo, mirá, salen burbujas, todavía hay aire. Hágalo más chico. Hicieron lo que pudieron, pero terminó siendo un dispositivo muy chico, aún así. Las únicas dos cosas que les faltaban eran la transferencia de archivos y la batería. La forma que eligieron para poder pasar música desde un iMac, que era su computadora actual en su ecosistema, que había sido lanzada en 1995, estrenando un puerto del que ya hablé en mi anterior video, el de los VHS, que era el puerto FireWire. Este puerto era mucho más rápido que un USB 1.1 de la época. El USB, como dije, podía pasar hasta 1,5 megas por segundo y el FireWire podía hasta 50. Es como 50 veces mejor. Y de hecho, de esta misma sinergia entre el iMac y el iPod, viene su nombre, iPod. Se decía que el iMac, la idea es como que el iMac era como una nave nodriza, como la nave madre a las que capsulitas más chiquitas, pods en inglés, iban y volvían como para ir a buscar combustible y no sé qué. Entonces dijeron iMac, nave nodriza, el reproductor, pod, iPod, ping pong con Legio. A este punto ya tenía el dispositivo casi perfecto, pero le faltaba algo importantísimo, y esto era la batería. No podían hacer que la batería les dure más de 3 horas. El jefe de desarrollo del iPod había prometido 10 horas y no podían llegar ni en pedo. No les llegaba a durar más de 3. El disco duro, por más que sea muy chiquito, no deja de ser un disco duro. Los discos duros funcionan con una aguja que se va moviendo sobre el disco, dicho de forma muy sencilla, y que esa aguja va leyendo los datos o escribiendo. Ahora, esa aguja para mover un motor, y ese motor necesita energía. Y si el disco duro tiene que estar constantemente funcionando para poder leer las canciones y reproducirlas, la batería se la agotaba en 2 minutos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Reproductores como el Jukebox, que también tenía un disco duro, o reproductores de discos como los Discman o los Walkman de minidisc, miren mi anterior video, usaban un sistema de protección anti-salto justamente para que no salten los temas. ¿Cómo funcionaba? Muy simple. Los datos del disco, en vez de ser reproducidos directamente de ahí, pasaban del disco a una memoria pequeña que almacenaba unos pocos segundos de la canción, y la canción se reproducía directamente desde esa memoria para no tener que estar usando constantemente el disco y que no hubiera errores de lectura si se sacudía o se movía mucho el reproductor. Pero ¿qué pasa? Usualmente estas protecciones tenían chips de memoria que podían almacenar entre 2 y 20 segundos del audio próximo de la canción, de los segundos que venía. Pero Apple dijo no, y pusieron una memoria de 32 megas. Sí, el mismo espacio que tenía el río para almacenar la música era la memoria solo de la protección anti-skipping del iPod.
Que de hecho esto fue uno de los puntos para publicitar el iPod, que tenía 20 minutos de anti-skipping protection. Y al mismo tiempo el efecto secundario de eso fue que la batería les duraba más de 10 horas, porque el disco duro solamente se usaba en pequeñas ráfagas cada 20 minutos para cargar las canciones adentro de memoria, por lo que casi ni gastaba batería. Era espectacular. Finalmente, después de tanto desarrollo, tanta ver cómo pija lo hacían, terminó saliendo el 23 de octubre del 2001 a un precio de $300, que si bien no era barato, no impidió que fuera un éxito total. Si bien los primeros 2 años, o sea, en lo que faltaba el 2001, el 2002 y el 2003, no fue un éxito en el sentido de que no es que los primeros 3 años vendió 10 millones de copias cada año, se vendieron bien, pero a partir del 2004 empezaron a vender a lo loco. En el 2004 vendieron como 7 millones de copias, más o menos, creo, no me acuerdo bien, pero ya los años que siguieron la rompieron. Entre el 2007 y el 2010 vendieron más de 50 millones de copias cada uno de esos años. E incluso en el 2006 llegó a ser el 40% de la fuente de los ingresos de Apple. O sea, de toda la plata que les entraba, el 40%, casi la mitad, era solo de ventas de iPod, lo cual es una locura. Pero ¿por qué digo que el iPod fue tan importante? Porque fue una revolución, que fue tan importante para la música. Porque fue prácticamente el punto de quiebre entre el formato físico y el formato digital. ¿Esto qué significa? Que hasta ese momento la industria cobraba básicamente de vender CDs. Cuanto más CDs se vendieran, CDs originales, ojo, cuanto más CDs se vendieran, más plata tenían. Ahora, cuando apareció el iPod y empezaron a aparecer otros reproductores de MP3 y se empezó a popularizar la descarga de música de forma pirata, las discográficas les agarró un ataque, porque tenían miedo que esto mate a los CDs y que estuvieran perdiendo plata. Y bueno, por esta razón Napster se llevó 4000 denuncias, otros programas asumo que también. Bueno, la misma página de Pirate Bay, que no era solamente para música, sino para archivos en general, programas, videos, películas, lo que se te ocurra, también fue anunciada. Mega Upload, cerraron Mega Upload y lo reemplazaron por Mega. Odio Mega. Mediafire es tan superior a Mega. Y lógicamente no me pagan por decir eso porque tengo 250 suscriptores. Pero bueno, me fui por las ramas. El punto es que el iPod marcó un quiebre entre el formato digital, entre el formato físico y el formato digital. Y cambió la forma no solo de consumir música, sino de que la industria facture con la música. Porque ahora ¿cómo factura? Vendiéndole las licencias a Spotify y recibiendo regalías de cada reproducción. Si te gustó, like y te suscribís.